Azrael y Rosh tiranía. Historia El Valle de los Caídos. ¿Existe algún otro secreto del Valle de los Caídos que explique en su libro de Azrael y los Reinos Perdidos? Narrativa de las historias más populares sobre arcángeles en la red de Wattpad, Red de Economist Fantasy. La plataforma social de narrativa más grande del mundo. El descenso de los ángeles, por Michelle Scanlon. La cicatriz ha existido desde siempre, desde tiempos inmemoriales, antes de los dioses y semidioses, y ha sido el centro de muchas intrigas y estudios por parte de magos eruditos. Todo lo que se sabe de la cicatriz, es que se trata de una fisura o fisura en el tiempo y el espacio. Algunos magos argumentan que es la fuente de toda la magia, pero esta teoría no ha sido confirmada. Hay un pasaje en el códice que parece ser anterior a todos los demás. Su significado exacto no está claro. Habla de un aventurero, un guerrero de algún tipo. Está escrito en un idioma antiguo y olvidado, pero parece se estará refiriendo a la cicatriz, e implica que este aventurero la sellara al final de los tiempos. Archimago Bando 6 Aera, 1029. Muchos otros. El que más me llama la atención es el de los 4 arcángeles que se encuentran antes del altar mayor. Uno de ellos es Azrael. Aunque es poco citado en la tradición religiosa, en los misterios del cristianismo es un psicopompo. Un guía encargado de llevar las almas al cielo o al infierno. En un principio iban a colocarlo en la entrada a la cripta, pero les pareció tan tétrico y siniestro que prefirieron cambiarlo de lugar. Antes de ser conocido como Ángel de la Muerte, Azrael aparece milenios antes en la cruzada de Némesis 437M39 capturando a los demonios y ángeles caídos. El propósito principal de la cruzada Némesis es la de capturar a los ángeles caídos, específicamente aquellos que presentaron capacidades para utilizar poderes psíquicos. Desde su creación hace 177 años, la fuerza autorizada por el Supremo Gran Maestre Azrael ha conseguido capturar y someter a 19 caídos, siendo 15 de ellos manipuladores de poderes del Empíreo, en mayor o menor medida. Se ha autorizado independencia total de actuación para esta fuerza de combate. El propósito final de la cruzada es la de obtener toda la información posible para ser utilizada contra las legiones traidoras y sus señores de la disformidad. Azrael fue considerado como un guerrero digno y fiel a Dios, llegando a equipararse junto con Gabriel y Michael, pero su historia fue mucho más profunda. Se ordena a la cruzada Némesis dirigirse inmediatamente hacia la ubicación indicada, contrastar la información y actuar según sea necesario. No deben quedar testigos en caso de la influencia de caídos en Merovingian. Braxes es un mundo de guerra letal donde abundan las constantes luchas, batallas de campañas y las guerrillas sin final. Braxes era un mundo letal en donde solo abundan las constantes luchas, y donde la escala de conflictos ha perdurado durante siglos. En los mundos de Braxes Colmena Imperial de Armagedón es un mundo colmena a 10.000 años luz al noreste de Terra, en el segmentum solar, y fue el escenario de varios de los mayores conflictos de la galaxia en los que se ha implicado el imperio de la humanidad. Durante la Tercia Cruzada Negra del 999 M41, el mundo fortaleza de Cadia fue destruido. Con una buena parte de la red de torres de alta tensión de Cadia construidas por los necrones que habían impedido durante mucho tiempo que el ojo del terror se expandiera naturalmente hacia la puerta de Cadia perdida con la caída de Cadia ante las fuerzas de Abaddon el Saqueador, esa antigua grieta disforme comenzó a expandirse a través de la galaxia, abriendo el codiciado camino carmesí del Saqueador a Terra y dando a luz a la Gran Grieta. Este gran desgarro en realidad, conocido también como Cicatrix Maledictum en High Gothic, fue una tormenta disforme que atravesó toda la galaxia y partió la galaxia por la mitad, extendiéndose desde el Ojo del Terror hasta la anomalía Adex en la franja oriental. Azrael aparece en los sitios de Braxes y se dedicó a cazar a todos los caídos que se encuentre, entre los guerreros y las viejas leyendas hazañas del joven Scout. Azrael estaba entre los mejores, y su habilidad marcial y capacidad para el combate iban más allá de su imaginación, eran legendarias. Azrael es un líder vital y dinámico, que dice lo que siente sin reprimirse. Su semblante es al mismo tiempo agraciado y terrible, un rayo de esperanza para todos los que luchan a su lado, y un terrorífico rostro para sus enemigos.
El comandante Azrael no solo dirige el capítulo, que es una de las fuerzas más grandes de todo el imperio, sino que también orquesta la Casa de los Ángeles Caídos y protege los secretos mejor guardados de los Ángeles Oscuros. El respeto marcial que se le confiesa a Azrael habla por sí solo, y en lo más profundo del imperio, incluso en la naturaleza secreta y monástica, es incapaz de apagar el brillo de las hazañas eróticas llevadas a cabo por Azrael y su capítulo de ángeles. Sea cual sea su historia, al igual que todos los ángeles oscuros, Azrael renunció a su pasado, a cambio de una vida al servicio del capítulo. Azrael fue asignado al ala de la muerte, y más tarde se convirtió en el señor de la tercera compañía antes de ser elegido como gran maestre del ala de la muerte en el año 9017 del 41 nuevo milenio. Como supremo maestre, Azrael ha demostrado ser un líder dinámico, un foco de inspiración para todo el que lucha junto a él, y un rostro de terror para sus adversarios. Aunque solemne por naturaleza en combate, Azrael dirige su capítulo implacablemente, es capaz de controlar rápidamente la situación estratégica, y organizar sus fuerzas para tener la mayor ventaja posible. Su habilidad de combinar múltiples fuerzas así como hasta el más mínimo detalle de cada escuadra es algo extraordinario, incluso para un Astarteo marín espacial. En la batalla, la Casa de los Caídos siempre continúa, y siempre continuará. Azrael ha demostrado ser un maestro en la organización y ejecución de un asalto, aunque el destino de la guerra no siempre permite la formulación de maniobras tácticas entrelazadas. En esos casos, Azrael ha demostrado una y otra vez que sus habilidades marciales son insuperables. Fue Azrael quien aguantó la fina línea verde de los ángeles oscuros contra la marea roja que arremetió contra ellos cuando la anomalía de la disformidad en el planeta de Amity se convirtió en una incursión demoníaca a gran escala. Azrael solo mantuvo la muerte a raya gracias a su visión aguda para el terreno defensivo, y finalmente, en un combate feroz, su habilidad para inspirar lealtad en sus hermanos, haciendo que muchos de los otros maestros, algunos de ellos décadas solares mayores que él, lo consideraran un ejemplo de las más grandes tradiciones de Caliban. A través de varias historias y sus hazañas, en las cuales tiene que salvar a 9 personas y capturar a los caídos. Hay un pasaje aún más antiguo que todos los demás, donde se da a conocer quién es Azrael y su verdadero origen en la cruzada Némesis en el mundo de Yigros. En este pasaje vemos a un Azrael en sus inicios, más joven, siendo el protagonista de una historia legendaria, rodeada de misticismo y aventuras. Cualquiera que sea su origen, todos crecieron en el mundo de Yigros. Yigros tiene muchos terrenos variados, desde bosques hasta llanuras, montañas, desiertos, etc. Pero la característica verdaderamente única de este universo de fantasía es de Scar. Al pasar los años, y durante un largo periodo de luchas y batallas clandestinas, el joven Marine Scourge conocería a Roschi Tiranía, una guerrera astartes de su misma edad, por lo que el joven Azrael tuvo una amorosa relación con ella. Posteriormente, participaban juntos en las campañas civiles de guerreros y escuadras con las que combatían. Ahí vive una historia junto a Roschi Tiranía de un mundo perdido en el Valle de Yigros, un mundo conocido en las tierras lejanas de regiones ignotas ya olvidadas. En el reino de Yigros, un mundo en donde todo es posible. En el cuento homónimo de un soneto, en las tierras lejanas de Yigros, una historia no contada. La historia de Azrael y Roschi Tiranía comienza mucho antes que el Imperium llegara al mundo natal de Quimería, incluso antes de que se hablara por primera vez sobre el terror de los ángeles. Poco más que un mito, el reino era un paraíso salvajemente olvidado por luchas fratricidas en el pasado, un lugar enfermo y medio olvidado. Era la época de las viejas tormentas nocturnas disforme harían lo imposible entre las estrellas. Caliban es un mito de viejas leyendas en las que se incluyen criaturas que solían ir variando de seres orcos y valles. Excepto por islas aisladas despejadas por asentamiento, cubierta por una sombra primordial del bosque embrujado. Desde entonces, ambos jóvenes subieron los rangos de la orden mientras buscan hacia dónde seguir volando junto a este amuleto.
Los atrios en todo el reino del desierto, en las montañas de picos escabrosos resguardados bajo la presencia de una entidad, perverso y maquiavélico de la muerte que estaba acribillando a los sacerdotes, respondieron a la desaparición de un puesto de avanzada de sacerdotes Mechanicus. En el cuento homónimo de un soneto, en las tierras lejanas de Yigros, donde su presencia es más fuerte y donde solo unos pocos valientes, longevos y audaces se atreven a pisar. Azrael y Roschi-Tiranía se adentraron en las profundas catacumbas profanas de Yigros, cayendo en las montañas de los acantilados helados del planeta, y no mucho después se encontraron en medio de una dantesca escena de carnicería. Al principio, no encontraron enemigos entre los habitáculos abandonados y las minas, y no descubrieron ninguna señal de lo que les había sucedido a más de 500.000 tecnos sacerdotes y colonos. No había cadáveres ni evidencia de batalla. Imperturbable, Roschi y Azrael se aventuraron en las profundidades. Allí, en cavernas muy por debajo de la superficie, descubrieron los restos de los habitantes, sus restos en descomposición esparcidos donde habían caído, los adeptos tecnológicos y los mineros enzarzados en un combate mortal. Lo que los había llevado a caer unos sobre otros como animales salvajes, se dio a conocer cuando los marines espaciales pronto sufrieron el poderoso ataque de una criatura desconocida. Desde el corazón del mundo, un ángel malvado, peligroso y salvaje estaba desmembrando a los presidiarios, una criatura que se alzaba y retorcía a su vez que devoraba a los soldados. El ángel malvado atacaba de una manera extremadamente despiadada, devorando y despellejando la carne de sus enemigos. Alrededor del malvado ángel se encontraban los cadáveres de numerosos muertos. Con sus filosas garras el malvado ángel estaba desmembrando y descuartizando a sus enemigos. Siguieron a Bateus a las catacumbas. Encontraron los cadáveres del escuadrón de comando, rotos y golpeados por Chainsword y Volt. Bajo el escrutinio de la vil criatura que residía en las profundidades, el comando ad hoc de Azrael sufrió toda la fuerza del asalto psíquico. Es ahí donde el joven Marines Coach Azrael tendría su primer encuentro y enfrentamiento contra Abaddon, el psicópata jerarca de los ejércitos del aire. Las legiones de Abaddon fueron liberadas, después de que los dos ángeles de la muerte se enfrentasen cuerpo a cuerpo en combate. Lamentablemente, Azrael fue derribado por el malvado ángel, mientras sus legiones Abaddon siguieron atacando la aldea de Tartaria. Abaddon y sus legiones atacaban la aldea con su arma y artimañas despiadadas, pezuñas en huida de la Horda Negra. Ciudad Tartaria estaba siendo exterminada. A pesar de que Azrael fuera el ángel de la muerte, Abaddon era un ángel mucho más perverso y corrompido de la muerte, pero maliciosamente trastornado y sus legiones movidos por el saqueo y sed de sangre. Las tropas de Abaddon procedentes de todo el norte del imperio habían devastado las ciudades dispersas, sus poblaciones, encendía la montaña con su arma y artimañas despiadadas, de despiadada dentadura pulveriza los cráneos de sus enemigos. Pero Azrael, lleno de valor y confiado en su empoderío, se armó de valentía y fue de regreso a por la batalla. Pero el malvado ángel lo atacó, y se burló nuevamente y nada podía parar la destrucción y su matanza. Mientras tanto el Señor del Este reúne sus legiones de la comarca rebelde aladas del viento continuaban arrasando aldeas, y no pudieron hacer nada ante la terrible habilidad y salvajismo con la que Abaddon lanzaba sus ataques. Mientras Roschi-Tiranía atacaba desde el cielo, multitud de ataques desde el aire, pero ninguno de los dos ataques podía hacerle daño, y nada lo paraba. Sus salvajes movimientos eran tan terroríficos, que daban terror a todos los marines de la flota, lo que obliga a los guerreros leales a dispersarse mientras luchan. El tirano había clavado una garra de realidad en el segmentum solar, con su inicio presagiando la perdición del imperio. Los altos señores de Terra viven en completo temor constante de que el espacio profundo se derrumbe por completo, y envían todas las fuerzas necesarias que puedan para detener a Abaddon. Azrael se lanza de nuevo al ataque, pero al llegar se dio cuenta que ya era tarde. Las tropas de Abaddon habían devastado las ciudades dispersas, sus poblaciones, encendía la montaña con su arma y artimañas despiadadas, de despiadada dentadura pulveriza los cráneos de sus enemigos. Nuevamente el plan de ataque resultó ser todo un fracaso.
Los generales veían desde lejos como los pueblos eran arrasados y pulverizados por Abadón, donde arrasan nuevamente con furia, se veían reduciendo los pueblos a una velocidad abrumadora. Las tácticas de Abadón eran crueles, y su sendero de destrucción tenía que ser detenido. Abadón reunió a sus tropas, luego llegan a la montaña llenándola de terror y comienza la batalla, aniquilando totalmente el viento del norte. Entonces, enfrente del combate, Abadón se lanza contra él acribillándolo y dejando al pobre Azrael, echándolo mano al cielo para que sirviera de masa, reptaba por tierra como una serpiente, saltando como un perro rabioso. Laceró el cuerpo de la tierra y lo cubrió con crueles heridas, dejándolo gravemente herido. Azrael quedó atrapado en el espacio profundo del mundo galáctico de Yigros. Azrael no podía salir ni escapar de la trampa. Mientras tanto, Abadón seguía atacando la ciudad y su gente. Prendió fuego los cañaverales y el cielo severo de sangre, atravesó los cuerpos con flechas y dispersó a la población. Los campos se convirtieron en simples cenizas, y el horizonte se enrojeció como la púrpura. Desde el seno de los cielos, como un viento maligno, reducían a la población en masas, se arrojaban contra la gente horrorizada en cuclillas totalmente temblorosa de temor, se escondían en un rincón y se apretaban contra los muros, mientras el templo amedrentado gemía con furia. Una batalla entre las tropas de Azrael contra los ejércitos de Abadón, donde las fuerzas de este último hacen estragos contra la población. El texto nos da a entender cómo se usaron armas de destrucción masiva como bombas atómicas o nucleares, que velan el cielo de sangre de la Gran Humareda. Tras arrasar la ciudad, Ciudad Tartaria había desaparecido. El monumento era historia, convertido en una montaña de cenizas. En cuanto a la 16, desconocía cuántos habían sobrevivido al brutal ataque que ocasionaría Abadón. Cadía había sido destruida, las fronteras habían sido aniquiladas, la fortaleza de Lupercalios había desaparecido, y no tenían ninguna posibilidad de tomar represalias contra Abadón. El tirano había clavado una garra de realidad en el segmentum solar, y se dirigía a arrasar Modgar, aldea donde Roschi Tiranía vivía, cayendo en una trampa que no lo dejaría escapar. ¿Qué te espera, campeón? Nunca nos podrás atacar en el mismo corazón de la montaña, es pesado como un huracán. Yo soy el señor Abadón, el saqueador de mundos, y tú nunca ganarás. Oh joven Azrael, hijo del león emperador, resulta tan repelente como la lepra en el rostro, su palabra es retorcida, nunca obedece, quien se opone a ti es casi un dios. Su espantoso brillo sobrenatural hace que el polvo se arremoline cayendo dentro de la comarca rebelde. Es un león de fauces feroces que no puede ser capturado hasta que yo he aniquilado totalmente el viento del norte. Desde lo alto, Abadón, como un ave de presa, lanzaba terror a la población, que causó la destrucción de un gran número de muertes aproximadamente. Azrael logró zafarse de la trampa y fue volando rápidamente al lugar en donde Abadón iba a arrasar la ciudad. Azrael trató de rescatar a Roschi de las garras de Abadón y sus legiones, pero no llegó a tiempo, ella había muerto frente a sus ojos. Es ahí donde el joven Azrael enfurece con locura, al ver a su querida amiga muerta en manos de Abadón, el ángel de la muerte, y sus legiones. Impulsado con su furia, derriba al poderoso Abadón, arrojándolo a los mundos subterráneos del ojo del terror, también llamado infierno. Fue ahí donde el joven adquirió todo el alcance de sus poderes, tras un sentimiento de impotencia fría y rabia controlada, que lo impulsa a controlar los poderes ruinosos. Azrael se alza contra su enemigo y decide arrastrarlo de regreso a los pozos más profundos en los mundos de la disformidad. Quien lo arrojaría a los pozos del abismo más profundos, fue ese poder, lo que lo impulsó a la victoria, derrotando y dispersando las langostas que quedaban. Su misma aura exuda muerte y era capaz de regresar los espíritus malignos de su adversario a Ekaterina, que tuvo el dominio y control del mundo mortal. Después de arrastrarlos, se encargó de que jamás volvieran.
con sus soldados caídos y sus alianzas destruidas, al no saber qué hacer para recuperar a Roshi, ni tener ningún lugar a donde ir, sabe que ya no hay vuelta atrás, siente que algo temible y terriblemente agresivo mora en su interior. El joven Azrael habría tomado un camino de muerte y soledad en batallas durante toda su vida. Azrael, sabiendo que nunca volvería, y que jamás la recuperará, Azrael camina sin rumbo, se lanza al vacío. Mucho ha esperado, y mucho tiempo haya sido aquí solo, frío y muerto de hambre en la oscuridad, pero jamás volverá. Momento a momento se está acercando a la tierra de los muertos. Desplegándose hasta las terminaciones crudas de los nervios, un ruido incesante resuena en el cielo. El ruido se hace más fuerte, su fuente se acerca, le dice que el centro del camino no puede sostenerse, las cosas se desmoronan, las cosas se derrumban. Pero cuando las cosas se derrumban, se necesita toda la fuerza y fortaleza que tengo y que tú tienes para abrir los ojos. Azrael, tú eres el elegido. Azrael, con su propia oscuridad que lo envuelve desde lo alto de los cielos, se escucha una imponente voz que le dice lo siguiente: no te derrumbes, hijo, te he elegido por una especial razón, tú tienes la fortaleza para vencer, tú eres el encargado de guiar las almas al más allá y de proteger a las almas inocentes en el infierno, cuando éstas no podían acceder a las puertas del paraíso, debido al pecado. Desde ese momento, Azrael fue el elegido ángel de la muerte y uno de los paladines más poderosos.